¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a su podcast. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video podcast. Mi nombre es Isaac Flores. El mío es Daniel Flores. ¿Cómo están? Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante porque qué mejor que empezar con algo que va de la mano, debido a que el tema que vamos a tratar hoy es aplacando miedos. Efectivamente, este tema es importante, creo que hoy en día, ya que estamos en una situación atípica, por decirlo así. Claro, complicada en estos tiempos. Es grave. Sin embargo, es importante que jóvenes empecemos a tomar la posta de levantar a nuestra ciudad, a nuestro país, de esta manera, lanzando nuevos proyectos Exacto. Y qué buena manera de empezar. Dime. Así que somos nuevos en este tema. Esperemos recibir su apoyo. Estamos un poquito nerviosos, pero sin embargo queremos dar lo mejor porque este es un proyecto que hemos tardado un poco, con mucho miedo, pero que lo hacemos. Y ese es el tema que vamos a hablar. Y por eso hay que explicar un poquito qué es aplacar. Bueno, tú creo que tenías una definición ahí guardada. Sí, o sea, prácticamente aplacar es como reducir algo que está totalmente sin control. Ya como que algo que tienes que tranquilizarlo, tienes que apaciguarlo, es disminuir. Entonces, si estamos hablando de aplacar miedo, es decir, que está alguien que está en excesivo miedo, lo vamos a ir bajando de tonalidades. Se va mermando, por así decirlo. Exacto. Y tenemos datos curiosos gracias a un psicólogo llamado Albrecht, que se recoge en Psychology Today. Ajá. Este psicólogo menciona 5 tipos de miedo que dice que todo tipo de persona, todo ser humano aquí en la Tierra ha experimentado de alguna forma en alguna situación. O si no la experimenta, al menos tiene esa sensación, o como la fobia tal vez Exacto, de que pase alguno de estos. Ajá, como que el residuo, por así decirlo, de un tipo de estos miedos. Y tenemos 5, tenemos el miedo a la muerte, tenemos la pérdida de la autonomía, ¿ya? Tenemos la soledad, el miedo a la soledad, a estar solos. El miedo a la mutilación, este miedo a que alguien te corte un brazo o una pierna o quedarte sin una parte de tu cuerpo o incluso un órgano. Creo que muchos ha pasado eso, que o te dicen, ¿sabes qué? No vas a poder volver a caminar. O sea, imagínate eso, o sea, que en verdad te den una noticia, no sé, de que tenemos que quitarte un brazo o los brazos. Por un tipo de enfermedad te digan, ¿sabes qué? No vas a poder utilizar la mano derecha con las que uno escribe. O la izquierda, cualquiera de los dos, para los zurdos y los diestros. Y tenemos el último, que es daños y prejuicios al ego, más conocido también como la muerte al ego, que es este temor que marca mucho la parte de miedo a quedar en vergüenza y en ridículo cuando una persona se efectúa algo. Sí, exacto. Sí, o sea, lo que estamos haciendo, tener miedo de... Exacto, ahorita por ejemplo sería si es que alguien nos empieza a decir, ¿sabes qué? No sirves para esto, qué ridículos son, ese tipo de cosas. Quedar en ese momento es enfrentar este miedo como lo vemos ahorita. Este es el daños y prejuicios del ego, es muerte al ego, es que alguien te haga de menos. Exacto. Prácticamente sería como el resumen de ahí están lo que explicando. Los 5 tipos de miedo. Muerte. Sería muerte, miedo a la muerte, pérdida de la autonomía, miedo a la soledad. Tenemos el miedo a la mutilación y pérdida a los prejuicios del ego. Daños y prejuicios al ego. Daños y prejuicios al ego. Y de estos 5, ¿cuál crees que como que has tenido una noción o has sentido en ti? Que sea la más difícil que yo he llevado. Creo que es justamente el último, que es la muerte al ego. Creo que es el que más se me ha hecho más difícil. Porque sí temo que cuando yo hago algo, temo que las personas me dejen en ridículo, que digan que no estoy bien, que lo que hago no sirve, o que yo menciono algo y ellos lo disminuyan tanto que mi trabajo no valga nada. Creo que ahí es... O sea, depende mucho de la crítica, la verdad. Sí, miedo que depende mucho de la crítica. El miedo depende, por eso no suelo mencionar tantas cosas o enfrentarme a tanto para no quedar mal. ¿El tuyo cuál sería? De estos 5, la soledad. La soledad es el que más me afectaría porque, no sé, eso de estar, no digamos solo únicamente en un cuarto. No, eso obviamente todos necesitamos nuestro tiempo, nuestro espacio. Es buena la soledad,
Pero imagínate eso de quedarte solo en el planeta, es súper, súper triste, o sea, qué aburrido, o sea, qué aburrido sería. Unos meses sería divertido hacer varias actividades, pero a la final se convertiría en algo muy aburrido, la verdad. Claro, y por ejemplo este tipo de miedo va mucho enraizado al temor de perder a personas muy importantes en tu vida, en tu entorno, tanto pueden ser amistades, novias, novios, para los que tengan, los que tengan pareja. Este miedo a perder a esas personas es justo ese de quedarte solo y no saber a quién recurrir. Entonces, por ahí van más o menos la explicación de los 5 miedos. Ahí déjenos en los comentarios a saber cuál tipo de miedos identifican más ustedes. ¿Con cuál es el que más se identifican? Sí, y otro dato curioso que te tenía es que también según la Sociedad de Psicología Británica determinó mediante un estudio, bueno, publicaron ahí en unas 10 salas de cine, una película de terror, en la cual obviamente vivan cualquier tipo de personas, vivan la película, pero entre ellas sesgaron que hayan personas zurdas y diestras. Entonces a esas personas le hicieron el test y estimaron mediante una puntuación cuál fue la sensación que habían sentido y en qué magnitud habían sentido el miedo. Entonces determinaron que las personas zurdas son muchísimo más miedosas que las... ¿sí? Es un poco loco, entonces... Claro, imagínate ese tipo de dato que ahorita acabamos de recoger. Es como, ¿por qué no? O sea, tendríamos que investigar un poco de saber por qué las personas zurdas son las más temerosas. Tal vez porque son un poco más emocionales o diferentes factores que influyan en el por qué están más temerosos. Claro, pero o sea, como dato curioso... sería el que se reconozca como persona zurda, es decir, que tiene más miedo. Pero puede ser lo contrario. Claro, ya saben que a veces siempre hay excepciones. Exacto. Siempre hay excepciones en la regla, pero hay que estar siempre... o sea, como que hay siempre una tendencia a la que se marca. Exacto. Entonces ya no se puede hacer mucho en frente a esa tendencia. Exacto. Entonces, en este punto de los miedos, hay que mencionar mucho que el miedo es una de las emociones básicas del ser humano. Ya tenemos 5 emociones básicas en el ser humano, el cual los que han visto Inside Out o para no serme tan gringo, hecho gringo. Intensamente, es una película de Pixar, de Disney, muy buena, recomendada para los que no han visto, aunque yo creo que sí han visto la mayoría. Claro. Porque es súper buena, donde relata justamente estos 5 tipos de emociones que tenemos enraizados en los seres humanos, o sea, que ya nacemos con estos, y también se van aprendiendo, ¿ya? Que es, obviamente, la alegría, es el enojo, el desagrado, tenemos la tristeza, y el último, que es el más importante, que vamos a topar el tema de hoy, que es el miedo, es el temor. Entonces, al referirse que es un tipo de emoción, estamos diciendo que el miedo no es malo. Exacto, no, es algo que nos pertenece, exacto, es algo muy nuestro. Algo muy nuestro como seres humanos. Como seres humanos, porque el miedo nos permite como un mecanismo de defensa enfrentarnos o sobrevivir frente a un peligro. Algo que esté en estado de alerta. Entonces, obviamente el miedo, sacar este tipo de emoción nos permite como que... Pero, espera, ¿tú crees que solo este miedo, o sea, solo lo tengamos como seres humanos? Porque sí me imagino esa curiosidad de que tal vez los animales, obviamente, sí siempre tienen ese instinto de supervivencia. Claro. Pero ¿será que es mecanizado o...? Sí, según estudios más o menos científicos, no sé muy bien de quiénes. Claro, es hipótesis. Pero como más o menos planteando una hipótesis, podríamos decir que se ha dicho que por ejemplo, en las mascotas, como tenemos a los perritos, ellos sí sienten emociones y obviamente están en estado de alerta cuando un peligro sucede. Y obviamente tienen miedo cuando algo fuera del control. Por ejemplo, sonidos fuertes como un disparo, ellos salen huyendo. Claro, pero entonces, puede ser como te digo, algo mecanizado tal vez, no sé. Puede ser, pero como tú dices, es un instinto, pero yo creo que sí siente, o sea, según también lo que he leído, obviamente sí he visto, los perritos al menos tienen, bueno, los animales en general tienen sentimientos, pero es difícil, imagínate llegar a comprobar eso. Bueno. Porque efectivamente, justo este miedo, como decíamos, es bueno. Pero cuando ya se vuelve malo, cuando una emoción, de hecho en todas las 5 emociones, cuando una emoción se vuelve mala, es cuando llegamos al grado de exageración. Es cuando lo llevamos al otro polo. Es bueno estar feliz, es bueno estar temeroso, es bueno estar con desagrado, pero ya llevarlo a ese punto extremo de soltar las cosas es donde entra este tipo de fobias. Claro. ¿Ya?
Este tipo de fobia sería el tema de... El tipo de fobia es un miedo irracional que está dentro de un trastorno de ansiedad. ¿Ya? Entonces este tipo de fobia es justamente direccionado a un objetivo. O sea, realmente es, o sea, a breves cuentas, por si acaso mi hermano es psicólogo y entonces por eso tiene un poco de charla más técnica, pero así en resumidas cuentas, obviamente el miedo ya en exceso se transforma en esa fobia, que es ese miedo enfocado a algunas cosas, hay una variedad, hasta hay ridiculeces, hay que ser sincero, hay cosas un poco ridículas. Y el problema no es por eso, juzgar, ¿no? pero imagínate, no sé, miedo a patios grandes. Claro, como decíamos, teníamos algunas fobias como, si no me equivoco, es la agorofobia, que es este tipo de fobia que tienes a miedo a espacios grandes. Una fobia agropecuaria. Exacto, o sea, que ves espacios grandes, estás en lugares grandes y tú le temes, ¿ya? Yo me preguntaría como que, qué raro este tipo de miedo, pero no sabemos qué le trajo. Imagínate un campesino que se levante a 6 de la mañana y sufra de esa fobia. Imagínate que veas espacios gigantescos. No pueda ir a sembrar su papita, ¿no? Exacto, ese tipo de miedo sería malo. Tenemos, por ejemplo, la claustrofobia, en cambio, a espacios reducidos. Claro. Tenemos la aracnofobia, que es miedo a las arañas. Imagínate, uno diría, ¿por qué tienes miedo a las arañas? ¿No? Porque a veces tan fuerte es el miedo. Hay arañitas que también, o sea, son venenosas y son bien. Claro, pero por ejemplo, estás en la ciudad, por ejemplo, aquí nosotros que vivimos en Quito, difícil encontrar una araña que tenga veneno, que te vaya a picar y que te vaya a matar, o que al menos... De hecho esta semana que fui al Parque Bicentenario en la ciudad de Quito, llegué a ver una araña que, bueno, no sé si está bien dicha, pero se llama araña Skull. ¿Ya? Entonces se pone en una posición que da forma de una calavera. Entonces vi que tenía algo de veneno y estaba en un parque y no era una, eran unas 3, estaban ya ahí armadas su telaraña y estaban colgadas. Entonces tomé fotos, pero luego me di cuenta que era venenosa, entonces... Esto sí va a ir a correr. Algunas, como decíamos, algunas sí son un poco ridículas, pero sí, pueden tener su trasfondo detrás, pero es un poco ridículo, obviamente, con todo el respeto puedes tener. Son ridículos con todo respeto, son no mentira. No. Por eso mismo, el tipo de fobia ya, lo que se va mucho esta parte es que hay que reconocer que la fobia se aprende. Claro, las fobias son aprendidas, eso hay que tener mucho en claro, que no naces con la fobia, sino aprendes la fobia. De hecho, habían datos que aparecen por 1980, si no me equivoco, un poquito menos, un poquito más, si saben la fecha exacta. Existía un psicólogo que se llamaba John B. Watson, que fue el padre del conductismo, ¿ya? Entonces este conductismo conductismo, ¿y qué es un poquito conductismo? El conductismo es justamente referido a que nosotros aprendemos a través del entorno de condicionamiento, es decir, nosotros... De acuerdo a las conductas. A las conductas, referidas aprendemos en este tipo de conducta, entorno y contexto y condicionamiento. Nos condicionamos para aprender. Ya. Exacto, o sea debe haber un estímulo para que tú aprendas. Exacto. ¿Ya? Un estímulo es cualquier objeto, es todo lo que nosotros vemos, todo eso es estímulo. Sea externo o interno, todo lo que vemos, todo lo que sea materia es prácticamente un estímulo. ¿Ya? Para quedar un poquito más claros. Entonces lo que hace este pana, John B. Watson, este psicólogo, utiliza para en su experimento dice, voy a comprobar que nosotros aprendemos condicionándonos una conducta. Voy a quedar claro que esto es lo que va a salir en mi informe y obviamente que los miedos o las fobias pueden ser aprendidas. O sea, lo que quería es... ¿Y por qué medio? ¿Qué es lo que utilizó para que...? Exacto, lo que utiliza es... Y esto es obviamente ya es antiético, antimoral, ya no se puede hacer obviamente ya en el futuro, en la actualidad en la que estamos, ya... ¿Qué experimentar con humanos? Experimentar con humanos. Literalmente este psicólogo toma un niño llamado Albert. De hecho pueden buscarlo en internet, se llama El caso del niño Albert. La historia. La historia de lo que pasa con este niño Albert, que era un bebé de 11 meses. ¿Te cachas? O sea, dicen que los bebés en este periodo de desarrollo, que es la primera etapa de infantil, que estamos bebecitos, no tenemos absolutamente miedo a nada.
que aprendemos dos sentimientos, que es tanto el amor o tanto el miedo, pero cuando nos sentimos sin sustento. O sea, los dos únicos sentimientos que por así aprendemos. Se desarrollan en esa etapa. O se desarrollan o aprendemos, porque si se desarrollan están dentro de nosotros. Se pueden aprender y se desarrollan. Yo creo que está dentro. Puedo que esté dentro, ajá. Para mí es dentro de, o sea, es como que está en ti y se explota. Exacto, pero también se va a aprender, por ejemplo, ellos empiezan con el afecto, por ejemplo, en esto del abrazo de la mamá, el que tema que tú le estás amarcando, que estás constantemente con él, ese cariño y amor a la mamá, ellos van aprendiendo del modo de afectivo. No es que ellos van a hablar mucho con las palabras porque no entienden aún ese contexto. Claro. Entonces, obviamente, ellos aprenden más el amor con lo que es el afecto y el miedo a ruidos fuertes. Es decir, si tú haces un niño, un bebé, está ahí sentadito, comiendo, imagínate, y vos dices, entonces el bebé se asusta. Imagínate eso. Porque es como tú decías, los perritos o todos los animales, es como un instinto. Entonces, como ruidos fuertes, uno se descontrola y dice, esa vaina. Como que hay algo que nos asustó. Exacto. Un golpe duro. Entonces, esto es lo que pasa. Lo que pasa con el niño Albert es que este psicólogo toma a este bebé, lo pone en una sala de experimentación y lo que saca es una ratita blanca. Ya Una rata blanca de laboratorio. Que obviamente estas ratitas no permitían que pueda morder al niño, ¿no? Porque ya eran ratas de laboratorio. Media como entrenadas, domesticadas un poco. No totalmente porque es un poco complicado, pero sí. Netamente era para que no le muerda al niño Albert. La cuestión es que le pone frente al niño y él agarra, o sea, él extiende su manito, el niño Albert, y saca el señor Watson una barra de metal y ¡pum! Le pega a la primera. Entonces, Watson. A la primera, el niño Albert saca la manito, ¿no? Como que cualquiera. Dice, claro, es como decíamos, el miedo, pero yo ya la primera con un ruido así y una rata de frente ya... Exacto, como que ya dices... Yo ya lloro ya. Imagínate, si de grandes, imagínate. Pero él no lloró, a la primera no lloró. Ya. Entonces dice, chuta, este pana, el Watson dice como que vamos a intentar de nuevo. Entonces el niño no se asustó, o sea, se asustó un poquito, pero dice... Va de nuevo. Vamos de nuevo al ruedo. A la segunda vuelve a golpear y todo se descontrola. Entonces el niño empieza a alterarse y empieza a llorar y empieza a asustarse y ya no vuelve a querer atopar a la rata. Tanto así que el Watson dice, lo logramos. Se condicionó al niño Albert y ya. Imagínate, bueno, saliendo un poquito del tema, no sé, ¿qué entornos crees que hoy en día nos están condicionando a tener más miedo? Puede ser el encierro. O sea, obviamente estamos pasando por una etapa dura. Exacto, por este tema que todo el mundo conoce que es globalizado. Este tema del encierro ha permitido, ha hecho que se exponencia mucho más este tema del miedo a fracasar, por ejemplo. Eso, o sea, yo creo que hoy en día el miedo al fracaso nos ha cerrado muchas puertas y creo que más depende de nuestra generación. Creo que incluso la de nuestros padres, nosotros somos generación millennial, ¿no es cierto? Claro, millennial. ¿Y los anteriores? Es generación X. Z, creo que no, es. X, los Z son los de ahora. Z es ahora, X creo que es. O sea, ya vienen con ese chip del miedo al fracaso. Bueno, o sea, creo que en la humanidad ha habido... Siempre ha existido un poco eso del miedo al fracaso. Pero en realidad, o sea, esta etapa es como que es la que más se siente eso de que si no te salen las cosas perfectas, que si no te casas a tal edad, que hoy en día incluso hay personas que no se casan, que bueno, ahorita los estudios. Exacto, que priorizan más otras las cosas como obviamente el estudio, el trabajo. Que se prioriza eso. Sus emprendimientos. Y gracias a eso, en cambio, ya no hay esa como alegría por aprender. Como ese plus que te activaba. Exacto, ese plus como que nos está condicionando hoy en día y también gracias a las redes sociales nos están, o sea, también tenemos mucho la comparación porque eso es que se ha creado este mundo de competencia. Es una competencia constante. Una competencia entonces ya creo constante. que no se disfruta, la verdad. Exacto, porque ya es el grado que llegamos de buscar la competencia todo el momento y el momento que tú, por ejemplo, te pones en un debate, en cualquier tema referido y a ti no te sale, ya le empiezas a crear ese miedo al fracaso porque dices, yo no sirvo para esto, yo no estoy hablando lo que creí que me había preparado, pero ese nerviosismo, ese momento que estuve con ese pana que discutimos,
nos dimos cuenta y me ganó. Que me ganó, supe que hay no soy cosas bueno. que es importante, obviamente, fracasar. No es el tema del día de hoy, pero creo que también, hablando del miedo, obviamente... Es uno de los miedos. Es uno de los miedos. Exacto. Que es importante hoy en día. Creo que, bueno, como hemos visto, hay muchas personas actualmente ya emprendiendo, que se quitaron eso de que, bueno, nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin empleo. Entonces toca echar para adelante. No solo por necesidad, sino están viendo... también priorizando esos sueños, y es muy bonito también eso, ahí está la otra cara de la moneda, de saber que empiezan nuevos proyectos, y esperemos que en realidad cada emprendedor hoy en día sí tenga buenas remuneraciones y sobre todo paz, y que traiga alegría a ese trabajo. Exacto, sería porque, claro, más que el tema del video, no se trata de se introduce el tema de motivar a que puedan cumplir sus sueños, sino el tema de que el miedo no les lleve a cohibirse tanto. Claro. A que lleve a que encerrarse tanto, que lleven una cotidianidad en su vida aburrida. Recalcando de que obviamente el miedo es algo nuestro, es un sentimiento nuestro. Es una emoción nuestra. Está ahí latente en nosotros. Pero cuando se vuelve esa barrera que no se puede romper, es cuando nos colapsa la vida. Cuando ya se va al extremo de... Puede ser muy dañino en realidad, o sea, muy, muy dañino. He visto casos que bueno, no les voy a mencionar. Pero, por ejemplo, aquí nosotros mencionamos tipos de temores, y yo sé que cada uno experimentó un tipo de temor, cada uno tiene sus miedos como cualquier ser humano, porque aquí no creo que estamos hablando porque ya no tenemos miedo. De hecho, este tema de estar frente a ustedes y esperar lo que venga aquí de ahora en adelante es un miedo, porque no sabemos qué pueda pasar. Y por eso, si es que llegara a pasar esto, si es que tu temor se pudiera ir un día, ¿qué harías un día sin temor? Un día sin temor. La verdad, fuera muy bonito un día sin temor, pero tú mencionaste que, o sea, obviamente el temor es esta emoción tan interna nuestra que a veces parece ese escudito que nos impide comunicarnos bien. Y eso de ser sociable, me gustaría ser mucho más sociable, o sea, recalcando, ser muchísimo más sociable, y hacer buenas amistades en el aspecto de abrirme y poder conversar. No son los secretos, porque al final eso generaría hay cosas que uno se guarda, claramente. Eso es personal, para ti. Pero más allá es ser sociable. Tal vez está el negocio de tu vida a la vuelta de la esquina, y por cohibirte, no es que soy muy introvertido, sino que el ser más sociable en el aspecto de tener más confianza en las personas. Exacto, porque al final de cuentas, en esta parte de socializar, te abre puertas a nuevas oportunidades en el tema de que consigues, por ejemplo, a una persona que te ayude en el tema de, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que digan, oye, yo les quiero ayudar con el tema de su cafecito diario, por ejemplo. Pero eso se alcanza porque socializaste con una persona que era tu amigo. Claro, o sea, pero ponte, gracias a Dios sí creo que es un miedo que he ido trabajando durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Y es chévere, la verdad, ir superando a poco. Es como tener una meta más que alcanzar, no solamente es algo que superar, sino es una meta que alcanzar, y se vuelve divertido. Cuando lo vuelves divertido también, claro que habrá cosas que no son divertidas, que son realmente muy serias, pero ahí está, en medio de esa tempestad es poder levantarte. Porque ahora podemos introducirnos un poquito a este tema de tal vez contar algo que ha impactado tal vez nuestra vida, y de por qué le teníamos miedo y cómo lo enfrentamos. Bueno, yo te voy a contar una pequeña anécdota, así más rápida, resumidita. Obviamente en este mundo es cambiando un poquito, desfasándonos de tema, porque igual sería un miedo a la final, el miedo a la oscuridad. Exacto. Simplemente hay miedos que en realidad a veces no puedes comprobar, o sea, tú no sabes cómo explicarlos. Y uno de esos era justo hace unos 9 años. Estábamos cambiándonos de casa, no sé si te acuerdas, y bueno, dormíamos en cuartos separados, cada uno, somos 3 hermanos, cada uno con su cuarto. Y ya cambiándonos de casa, todo listo, estaba todo armado, perfecto. Y en la noche, tipo 11 y media creo que fue, no sé, hasta me atreví a ver el reloj. Sí, ahorita que tenía un relojito ahí que me regalaron. Sí, tenía un relojito y estaba viendo la hora. Pero estaba dormido del lado izquierdo de la cama. Entonces estaba así acostadito, y entonces escucho un respirar y así como que...
La María Luchi. No, pues no creo que se me vino, o sea, obviamente vivo en familia, dije mi mamá, o vos. Con cabellos largos. Entonces regreso a ver y de repente, o sea, veo una señora. Lo chistoso también que recuerdo es que casi tenía la misma altura que la de mi mamá. Ya. O sea, tampoco era muy alta, mi mami no es tan alta. Es chiquita, mi mami. Y lo chistoso es que tenía la misma altura y estaba con los cabellos botados. Y también, o sea, uno también... Dice que es cliché eso, ¿no? Como es cliché, siempre ve... el mismo fantasma. De hecho, mi mamá jugaba así con nosotros. Puede también influir eso, justamente. Iba a decir, o sea, jugaba con nosotros, apagaba las luces. Ella se zafaba el cabello, se ponía el para abajo todo y salía corriendo y nos perseguía y nosotros salíamos casi llorando a veces. A veces nos divertíamos. O sea, lo divertido. Habían dos caras ahí. O sea, era divertido. A veces cuando asocias con lo divertido, a veces ese miedo, el miedo divertido se supera. No sé, es algo raro. No sé. En cambio, cuando se combinan emociones es algo más raro. Y ya, entonces, ya para asumir, entonces dije mi mami. Entonces dije, mami. Y nada, entonces no respondió y seguía. Y yo... o sea, solo giré la cabecita porque tampoco es que me iba a regresar a ver. Entonces ya cuando estaba ya así, ya me puse tenso. Ya, yo dije, ya valió. Claro. No sé qué hacer. Se forzó esta situación y entonces lo que decidí hacer es, o sea, tenía que enfrentar ese miedo ahí rapidito porque habían pasado 2 minutos, pero sentía que seguía ahí y estaba como... Luego ya no escuché nada, pero ya decidí, o sea, es ahora o nunca, porque no puedo gritar, no puedo hacer nada. Voy a despertar a todos. Exacto, quiero despertar a todos, pero no puedo porque me colapsé. Y tampoco voy a quedarte así toda la noche, imagínate. Claro. Toda la noche así, no. O sea, o es morir, como correr o morir, así de simple. O sea... Ya entonces decidí coger todas las sábanas, pero duro, el colchón y todo, el edredón, agarré y lancé encima de esa cosa, de lo que haya sido. Y fui así, cerrar los ojos a prender la luz del cuarto y ya vi que no había nadie. Entonces fue un miedo que, o sea, en ese momento yo no lo había desarrollado ni sentido nada durante mi vida, pero fue hace 9 años. De ahí no ha pasado nada más en mi vida. Bueno, sí, algunas cosas, pero quedarán para más adelante. De lo que haya sido era debut y despedida. Exacto, fue debut y despedida. Y no sé si fue como ese debut y despedida de la casa, como que aquí viví, no sé. Tampoco me puse a investigar y nunca pregunté ahora claro, que en cuenta. Oye, mami, cuando nos cambiamos alguien se murió. Alguien se murió, no sé. Entonces eso. Pegado. Claro, pero ese tipo de miedo de la oscuridad también es muy básico y por eso se veía como que, ¿será que nacemos con el miedo a la oscuridad? O eso también es un punto de debate un poco, ¿no? No sé si es que sinceramente la oscuridad ya está... Algo como que inmiscuida. Claro, como nosotros como que el miedo ya nacemos con él. O puede ser que también no recordemos porque no recordamos cuando éramos bebés y por ahí tuvimos mala experiencia con referencia a la oscuridad y desarrollamos ese miedo hasta un cierto punto. No, es que ahora ya tenemos miedos como... Claro, ese es uno de los miedos como que yo trataba que superé, o sea, fue momentáneo, se superó, pero aún así... Ha sido como de los que han marcado mi vida. Y sí tengo como experiencia eso, o sea, pueden creerme o no, pero en realidad, o sea, fue muy fuerte. Muy impactante que en ese momento. Y o sea, obviamente no hay solo esos miedos, y como tú decías, a veces se les teme más a los vivos. A los vivos que a los muertos. Por ejemplo, justamente pasaba eso. También vivíamos en unos edificios, queda por la Occidental. Bueno, es una calle de Quito, por si acaso. Exacto, una calle de Quito. Una calle de Quito. Que habían 2 edificios que parecían torres gemelas, ¿ya? Porque están pintadas del mismo color y tienen la misma infraestructura. Ya. Y nuestra abuelita vivía en el edificio 1, en el 4º piso. Y al lado vivía una señora a la que le etiquetaron como vieja loca. A la que le llamamos. Bueno, no sé si es que no. Creo que nosotros no le pusimos, ya nos habían dicho que se llama la vieja loca. Ya vecinos, incluso mi abuelita y mi tía ya les habían dicho que ya le decían la vieja loca porque hacía cosas locas. Exacto. Hacía cosas que eran súper difíciles. O sea, anormales, por así decirlo. Claro, o sea, que no teníamos en ese momento la razón del por qué lo hacía. Por ejemplo, nos habían contado más o menos la historia de una primita que tenía... Bueno, que tenemos, no teníamos. No, tenemos. Tenemos una prima que ella
obviamente para llegar a cualquier piso se subía por un ascensor. Y un día entra esta señora y entra nuestra prima. Lo que no me acuerdo si es que si estaba ella entrando o la señora vino en el ascensor y se topó adentro. Porque creo que justamente salía mi otra tía con ella y creo que ella se adelantó. Y justo la señora entra al ascensor. O sea, las dos al mismo tiempo. Claro, y ella no esperó. O sea, ella dijo, bueno, yo voy a tomar el ascensor. Y la cosa es que esta puerta de los ascensores no es como las de ahora, las actuales. Como que tú pones la mano y inmediatamente se vuelve a abrir. No tenía una falla esa vaina. Ajá, en ese momento ese ascensor tenía una falla que si se cerraba, se cerraba. Y creo... Tú ponías la mano y chante tus dedos. Hace tiempo creo que se cerraba bien duro, o sea, era como que la típica iba lentito, y al final... Y al final, ¡pum! Exacto. Ajá. Y tú no ponías la mano y se volvía a abrir, ¿no? Ajá, no. Entonces, en ese momento la señora se mete al ascensor, le ve a mi prima y le agarra la cabeza. Y le lleva fuera de la puerta justo en donde se iba a cerrar la puerta del ascensor. Entonces no sé cómo fue, no sé si ella se zafa o si alguien le saca, pero la cuestión es que ella se salva de eso. Ya. De que, imagínate, si es que la puerta le cerraba, no quedaba, o quedaba algún traumatismo en nuestra prima o algo pasaba, porque esa puerta, como decíamos, se cerraba súper fuerte. Imagínate, y le ponchaba la cabeza. Queda como esos juguetitos ¿De cuáles? Los chichobelos que se aplastan. Ah, que eso es, ajá, justo en los que tienen esos muñecos que se aplastan y vuelve deforme. Y que vuelve a aparecer la cara de nuevo. Claro. Que se vuelve a inflar y desinflar. Algo así hubiera pasado ese tema. Si es que ella no se salvaba o si se zafaba de la señora. Hacía cosas locas. Por ejemplo, también nosotros sabía salir en su halcón. Se paraba con una banderota así grandotota y a pitar y a gritar por un presidente que no mencionaremos. Que... Bueno, fue difícil esas épocas con ese presidente. La cuestión es que ella era muy fanática de ese presidente. Claro. Y salía ahí a apitar y que le daba... O sea, imagínate, tenía un pedestal. ¿Por qué lo tenían un pedestal? O sea, esas cosas jamás llega a ser... No entendíamos por qué. Llega a ser un personaje icónico en nuestra vida porque imagínate, tenía sus tendencias, por así decirlo. Claro. Sabíamos que trabajaba también. Exacto, es que esta señora... Pero era un personaje, la verdad. Un personaje... Porque un día nosotros estábamos con un amigo que vivía literalmente, las torres estaban aquí y al frente era un conjunto de casitas. Uh-huh. Y al frente literalmente había una casa donde vivía nuestro amigo. Uno de nuestros mejores amigos, que íbamos caminando un día de estos y mediante estas dos torres había fiestas de Quito, por ejemplo, se ponen las banderitas, fiestas de Quito, fiestas patrióticas, la bandera del Ecuador. Claro. Entonces esta cosa era un pedestal. ¿Cómo se dice? Nosotros generalmente... Porte-estandarte, no, eso es otra cosa. Bueno, digamos que era como una piedra gigante donde podías sentarte ahí. Claro. ¿Ya? Y nosotros llegábamos con nuestro mejor amigo, estábamos ahí, nos sentábamos, conversábamos siempre y siempre como que nos acostábamos para mirar las torres, así como... Era chévere esa parte. Claro, o sea, desde ahí veíamos el cielo. Exacto, veíamos el cielo y conversábamos. La cuestión es que un día conversando y todo, no sé por qué, pero de reojo volteo a ver a donde daba justo el piso de la señora y vemos que esta señora se pone a abrir la ventana. Suavecito, donde nosotros viéndole y dijimos, ve, ahí está la... O sea, imagínate ya verla así como que para arriba, ya da miedo, porque tú nunca le veías. Claro, ¿no? Y codeas a tu pana y le dices, ve, mijo, ya... ¿Viste? Alguien está saliendo. Contábamos 1, 2, 3, 4. Es el la tiene de la señora, piso cuarto, la vieja loca. La vieja loca, hijo de su marido. ¿Qué irán a hacer? No. Hasta que de repente esta man coge y saca una piedra. Y no les estoy mintiendo literal porque hay testigos. Saca tu mamá que bloque. Saca un bloque de este vuelo, literal, una piedra enorme. Nos regresa a ver. No sé si nos estaría escuchando lo que conversábamos, porque se escuchaba eco, no puede ser. La cuestión es que esta man regresa a ver abajo, coge la piedra y purum para abajo. Está para matar. Entonces, no sé si fue esos reflejos de arácnidos que tenemos. Se prendió el sentido arácnido. Y nos empujamos, o sea, los dos salimos de ahí porque esa piedra cae con tanta fuerza que se rompe.
Y no te voy a mentir, literalmente cae en medio de los dos. O sea, uno de los dos era... Uno de los dos, si no nos movíamos, ay, ya Palmas no estaría aquí contando nada, ahí quedaba el miedo. Ya no había podcast para el día. Exacto, ahí no había podcast para después. Y imagínate, él corre a donde su mamá, porque como te dije, vivía al frente, y yo no sabía dónde correr, porque dije, si yo subo, si mi abuelita vive al lado de ella, me va a matar. Entonces me voy con ella y le contaron toda la historia. No me acuerdo si llamaron a policía, porque creo que sí empezaron a hablar, pero la policía nunca le decía nada. O sea, no sé si... Le tenía miedo, la verdad. Si es que era miedo, no sabíamos qué era, porque había veces que llegaba la policía a su puerta, llevaban algún acuerdo, algún conversatorio y no pasaba nada. De hecho, algo que me acuerdo de esa señora es que nunca pagó alicuotas, o sea, nunca pagaba alicuotas. Creo que era años y años que no pagaba alicuotas y las presidentes de la torre. Exacto. Jamás se le acercaban a decirle, vea, pague, no, nada, o sea, le tenían tanto miedo a esta persona que, como era una persona también de la tercera edad, pues ya no querías meterte tanto en una pobre señora que tenía muchos problemas, claro, muchos conflictos. Y además como que fue, yo me acuerdo que era era agarrada, o sea, sí comía bien. O sea, sí comía bien. Pero ya con el tiempo, ya los daños igual la vejez. Tampoco muchos daños, de aquí unos 5 años era, o sea, claro. se fue hacia una persona un poquito más delgada y... Exacto. Y hasta como que se le aclararon un poco los ojos, pues sí. Recién es como que la primera vez que le vi yo los ojos, me acuerdo, él tenía los ojos azules. Claro. Dicen que como cuando te envejeces, creo que es cuando empiezas a tener esta pérdida de la visión. También la retina es, ¿sí? La retina se desgasta ahí. Sí, como que se desgasta y empieza a colorarse un poquito más, como que se aclara. Entonces esta señora, obviamente, como cualquier ser humano que envejece, obviamente se va desgastando. Como empezamos a crecer, ya jóvenes, nos empezamos a dar cuenta del por qué esta persona tenía, o sea, hacía este tipo de cosas y sí, efectivamente tenía problemas de trastornos mentales. No me acuerdo si sufría de esquizofrenia, pero ella se le escuchaba, porque se le escuchaba clarito. Nosotros estábamos en la casa y se le escuchaba clarito lo que ella conversaba y no había nadie. Siempre que estábamos, porque vivíamos en la... O sea, no vivíamos, pero obviamente visitábamos a mi abuelita cada fin de semana. Estaba la torre al lado, éramos vecinos de la vieja loca. Exacto. Pero se escuchaba... Se escuchaba clarito lo que ella peleaba con alguien y entonces... Y era súper denso porque sabíamos que vivía sola. Claro, uno como niño se asusta, o sea, uno no sabe qué carajo está pasando aquí. Exacto. Explíquenme. Entonces... obviamente ese miedo que nos causó tanto que cuando empezamos a crecer y maduramos un poquito por el tema de no tratar a ese tipo, a la señora de etiquetarle de esta forma, nos dimos cuenta que sí tenía problemas de trastorno mental, que creo que sufría de esquizofrenia, que por eso obviamente hablaba con otras personas que no estaban ahí, porque ese es uno de los resultados de esta enfermedad. Y también porque creo que fue una fuerza del trabajo que tenía, algo le causó el trabajo que tuvo justamente porque él trabajaba para este gobierno en aquellas épocas, que también fue causante de los efectos de aquel trabajo, lo que ella era así. Entonces le empezamos a dar un trato diferente, vimos con otra cara a esta señora, que ese miedo al enfrentar nosotros se fue perdiendo, se fue aplacando, literalmente se fue aplacando. Porque entendimos que nunca dejó de ser humano, sino que era una persona con problemas. Graves, sí, pero que no dejó de ser persona. Exacto. Entonces llegamos a tratarle de una forma amable y cordial. El tema de saludarle, no tenerle miedo así como que, uy, ya está la señora aquí, como que vámonos. Exacto. Y de hecho, al final ya de su vida, porque falleció hace unos cuantos años. Unos cuantos años, sí. Que descanse en paz. O sea, obviamente al niño ni fregando te le acercabas. Claro, ¿no? De hecho, vino muy amable. Pavor a la señora. Vino muy amable a decirme, mijito, ayúdame a subir a mi departamento. Y ya, o sea, se fue el miedo. Fue momento de... hasta fue como algo emotivo, como despedir en Inside Out a ese elefantito. Exacto, el mejor amigo de Riley. Riley creo que es la niña, sí, justamente. Ya, pero fue eso, o sea, fue despedir a un personaje icónico y dejar de tener miedo. O sea, exacto. Fue algo muy liberador. Y eso que a ti te causó más problemas. Claro, más problemas. Imagínate, pero... a mí nunca me nació una ladrillo. Imagínate, no guardamos ese tipo de rencores porque uno como niño le repudia tanto, pero vas madurando tanto
que te das cuenta que esta persona no se merecía ese trato y que, como tú dices, era un personaje icónico, por así decirlo, que al final de cuentas sí hizo falta. Exacto. Es como que... Bueno, no sé si haga falta hoy en día, pero sí nos formó ese miedo. Exacto, formó un Ahí creo tipo que de está la carácter. parte positiva de que al menos, o sea, no puedes lidiar con todas las personas y tu problema, tu miedo es una persona. Obviamente, sabes que hay limitaciones como todo ser humano y tenemos que enfrentarnos a ese miedo. Exacto, ver las causas del por qué crees que esa persona tenga aquel problema. Ahí van los bullying. Exacto, va a ser los bullying, incluso como decimos, un trastorno mental, una fobia, algo que le cause tanto que nosotros parezca hacerlo burla. ¿Por qué no mejor tratar a esa persona con otra mirada, con otra cara? Entonces, ese tipo de miedo lo que nos causó es como de jovencitos más o menos, no es que peleamos con el miedo, es que nosotros somos los David contra Goliat, que no le tenemos miedo y que damos piedrazos a cualquier gigante. No, literalmente sí seguimos teniendo miedo, pero a veces cuando lo enfrentamos nos dimos cuenta cómo se va aplacando. Ajá. Y para eso tenemos unos pequeños tips, leímos unos cuantos foros, artículos en los cuales, o sea, nos daban ciertos tips importantes y de hecho les tenemos uno abajo en la descripción, les vamos a dejar un link de los que más prácticos me parecieron, pero esto habla desde un punto de vista obviamente psicológico. Ajá. Se llama www.cuerpomente.com, eso ahí le van a tener abajo en la descripción. Y obviamente ahí habían ciertos tips que les queremos compartir, o sea, no es que es una receta mágica. Exacto. También aclarando que esto obviamente también habían creo que 8 pasos en ese artículo. Nosotros decidimos cambiar algunas cosas porque estamos viendo de también fusionar obviamente tal vez la psicología y también el tiempo de la actualidad. Y desde un punto de vista un poquito más práctico e incluso cristiano, por así decirlo. Claro, o sea, para fomentar esto, para que ustedes puedan manejar, como decimos, no es una píldora que tú te la tomas, inmediatamente se te van a ir los miedos así de un chasquido como Thanos, no, ni fregando. Es un proceso. Es un proceso, como todos decimos, llevar el miedo y enfrentarlo es un proceso que lleva años, que puede llevar un tiempo muy agrandado, pero sobre todo el tema es que podamos podamos ir aplacándolo. Y uno de estos es hacerse la pregunta de ¿por qué tenemos miedo? O sea, sí, primero es identificar qué tipo de miedo tenemos y después hacernos la pregunta ¿por qué tenemos miedo a? Y empecémonos a investigar. Yo creo que algo que nos falta mucho a nosotros como personas es darnos esa introspección del saber por qué tenemos miedo ¿cuál es lo que detona en nuestra estímulo? Exacto, ¿qué detonó aquel miedo y por qué yo soy así ahora? No nos damos cuenta, pero es importante ese tema de asumir que el miedo está ahí, asumir que este miedo está latente, que va a aparecer en cualquier momento, que si un estímulo fuerte con relación al miedo que tenemos aparece, ¿cómo nos comportamos? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? ¿Qué tan fuerte es ese miedo con nosotros? ¿Por qué tal vez o nos paralizamos o nos alocamos tanto que no queremos literalmente acercarnos, como es el tema de una fobia, por ejemplo? O sea, porque vemos una arañita y ya queremos botar la mesa. Obviamente, obviamente con todo respeto, o sea, hay cosas absurdas, pero... que parecieran absurdas. O sea, exacto, pero tienen ese trasfondo. Ese trasfondo, una historia, un génesis que maneja el por qué eres así. Y es importante el descubrirlo. Entonces, el paso 1 sería, ¿por qué tenemos miedo? Investiga. Exacto, identifica qué tipo de miedo tienes y pregúntate, ¿por qué crees que se dio? Iba a decir, tócate. Tócate, mijín. Tócate, siéntete, mijín. Siéntate. No, o sea, y ahí viene el siguiente paso cuando ya empiezas a dar un pasito al enfrentar, que es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Cuando tú te vayas a enfrentar al miedo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Ahí vale. Si es que tú topas la arañita, te vaya a morder, te vaya a hacer algo. Me manda al hospital. Te manda al hospital, tampoco vayan, o sea, tampoco decir, este pana me dijo que no le tenga miedo a las arañas, le voy a topar y ping, y ha sido de esas arañas. O sea, pero es ese... Es la carota, sí. Pero creo que aquí va un poco más a lo de la imaginación. O exacto. Sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Exacto, formularte, ¿qué es lo peor que te puede pasar si yo enfrento aquel miedo que tengo? Exacto. Y de ahí viene el tercero, que es admitir que no tienes el control. Hay clichés, creo, o teorías muy fuertes que se enraizan en estas épocas
que es el que siempre te dicen, tú tienes el control de tus problemas, esa guay. Te venden tienes todo el control, te venden píldoras. Tú tienes el poder. Fantasiosas, exacto, que tú tienes el poder para controlarte. Sí puedes controlarte, es bueno, puedes seguir cosas que puedan ayudarte a controlarte, pero no siempre tomas el control. Ahí está el hecho de las fobias. Tú no tomas el control. Es inconsciente lo que haces. Es inconsciente. O sería... Exacto, inconsciente. No, las acciones que tomas son inconscientes al momento que se presenta aquel estímulo que te da una fobia, que te da un miedo. Entonces, obviamente, este tema de admitir que no tienes el control, estamos dando el paso de que necesitas sí o sí buscar esa ayuda. Tanto sea de una persona a la que tú tengas confianza, una persona que tú amas, que tú quieres, que te sepas que es un mentor que te puede ayudar, o inclusive un profesional que pueda decirte, vamos a manejar este miedo paso a paso, vamos a ver, ¿cómo vimos? Vamos a descubrir el por qué tienes miedo y después vamos a analizarlo. Y una vez que se admite que no tienes el control para manejar ese miedo, viene el siguiente paso. Bueno, este siguiente paso, también una frase que puedo aportar es que a veces ese miedo que sentimos es por la desconfianza que tenemos en Dios. Puede ser lógico, pero también claro, es congruente con el paso 3, que no tenemos el control. En realidad, si no tenemos el control, o sea, ¿de quién depende eso? ¿De quién depende manejar nuestro subconsciente? Y obviamente, seas cristiano, seas creyente... O no. O no. Simplemente hay cosas que no están en tus manos. Exacto, que no puedes tomar el control del contexto. O sea, el clima no lo puedes cambiar, no puedes hacer nada con eso. Imagina tenerle miedo a las tormentas, a los rayos. Son cosas que obviamente son parte de la naturaleza y no tienes. Hay que aceptarlo. Y hay otra cosa de lo que sí podrías tener control, y es de no generar las dependencias emocionales. Como una persona, exacto, como... Solo que este paso en la investigación, sí es importante no cargarle a una persona con tus miedos. Exacto. Porque también se transmite. Es algo que también veíamos. Se ha aprendido. Que si estás en en un partido de fútbol y imagínate ser capitán y decir, no, vamos a perder. Exacto. Como un líder empresarial o un líder que esté frente a un grupo, que tú digas, ¿sabes qué? Yo creo que no creo que no vamos a alcanzar. La meta que nos van a sacar la madre. Háganse de los que ya 5-0 terminamos. 5-0. Ya veremos el próximo partido. Y transmites eso, porque lo que sabemos es que los miedos son transmitidos muchas veces, como decimos, son aprendidos, son condicionados. Y lo que no sabemos es que nosotros tenemos como esta información que enchufamos como flash memory. Exacto, exacto, es como un enchufe donde transmitas de energía a energía. Pero, lo mismo, miedo, miedo. También acoplando y aportando este punto de no generar dependencia emocional. Sin embargo, sí es importante buscar a personas que te llenen de amor. Exacto. Y obviamente, como cristianos, porque somos cristianos, es importante buscar de Dios, porque hablábamos que somos seres humanos que aprendíamos de estímulos, tanto del temor como el amor, somos como que los principales sentimientos que aprendemos. Que aparecen al principio. Es irónico, claro, pero es como para todo mal hay un bien, y obviamente esa cura es ese amor. Es ese amor, ajá. O sea, uno se siente tranquilo cuando obviamente te dice de chiquito, o sea, ya te caíste, ay, me asusté, me raspé. Exacto, ¿cómo das el trato? Ya, exacto. Entonces es importante también buscar de las personas. Y bueno, porque obviamente, como tú dices, cuando somos pequeños, como dije en un momento, ese sustento que uno necesita de niño, cuando uno tiene miedo, hubo un golpe fuerte, alguien nos gritó fuerte, o hubo algo que vimos que no nos gusta ver, o que no sabemos qué explicar qué es, llega ese amor de mamá, por ejemplo. Exacto. Ese amor que puede no compararse totalmente con el amor de Dios, pero que es un poquito más apegado para dar un ejemplo de cómo se aplaca el bueno, no de mamá, de padres en realidad. De padres, exactamente. De buenos padres. De buenos padres que sepan manejar este tema, porque cuando uno tiene miedo, esa persona llega a decirte, hey, tranquilo, aquí estoy yo, toma de mi mano y no te voy a permitir que ningún miedo se acerque. Y si es que el miedo se acerca, si es que ese factor se acerca, pues vamos a luchar juntos. Entonces ahí está el tema de no tienes el control. Es como pensar como niños de, necesito a alguien que me apoye en esto.
para sobresalir de este problema. Y obviamente, como en el siguiente punto justo que yo iba a mencionar, una vez que hayas encontrado ese amor, ya es como que te cargas, se cargó la batería. Exacto. Que es momento de confrontar el miedo. Porque si no damos ese paso de... imagínate las relaciones de hoy en día, yo creo que es, bueno, pasándonos a otro tema, es más fácil, o sea, imagínate proponerte si quieres ser mi novia por WhatsApp, o sea. Claro, eso también, o sea, no se lee más detallista. Pero creo que esto sí es un poco más de cara a cara con el Exacto. miedo. Es importante tener ese espacio de enfrentarte a ese miedo y... Claro, inclusive como tú dices... Puede que no lo ganes a la primera. No. Como sabemos, es un proceso. Y la clave es reconocer que un proceso requiere tiempo. Requiere tiempo. Es una línea temporal que vas a tener que cruzar y donde pueden aparecer muchas veces más miedos. Uh-huh. Entonces, como decimos justamente, el tema de aplacar el miedo, cómo aplacar con ese amor que te puede vender, porque incluso como tú dices, estamos en un mundo de digitalización donde muchos nos manejamos, porque creemos que a veces las personas que están en nuestro entorno, los que conviven en un hogar, para las personas que crean que ellos no son los indicados para ayudarte, identifica a esa persona, ese mentor, ese amigo. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que pueda ayudarte. Tal vez no tenga palabras que decirte en el momento, pero sí te dé ese tiempo. Esa compañía. Exacto. Que puede inclusive ayudarte a recargar. Que te escuche, que te diga, tengo el problema esto, tengo miedo a esto, y tal vez esa persona digas, no sé qué decirte, pero estoy aquí contigo. Ajá. Y bueno, o sea, para eso también tenemos obviamente nuestro respaldo y guía, por así decirlo. Bueno, guía sí, en realidad deberíamos seguirlo. Es la Biblia. Y para eso tenemos unos versículos que obviamente les vamos a poner aquí, el cual nos dice el primero es, sino que el amor echa fuera el temor. Lo digo resumido porque obviamente hay un poco más del texto de la Biblia, es de la primera de Juan 4:18. Pero esto es lo que quiero recalcar, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Como ya dijimos anteriormente, es importante buscar ese amor. ¿Qué mejor manera de buscarlo en Dios? Y como decíamos, hay que recalcar que habrá muchas personas que tal vez por el tema que mencionemos a Dios digan, no, estos manes ya están yéndose a algo muy extremo, como que... Y si yo no creo en Dios, la verdad... No como decíamos, tanto, exacto. Si no crees en Dios, siempre hay esa persona que te va... Siempre hay alguien que te va a poder ayudar. Y aunque no creas, Dios la puso ahí. Independientemente, exactamente como... Si tú crees que vas a estar solo en esto... Sé tú, da el paso, no es que nadie me va a ayudar, sino da tú el primer paso de buscar a alguien que te pueda ayudar a aplacar este miedo, el tipo de miedo que tú tengas. Es que claro, como dice, bueno, ¿cuál era el paso quinto? Era, o sea, es ir a buscar. Ir a buscar. Eso exacto. Depende de nosotros. Exacto. Rara vez creo que llega y te digan, ¿qué te pasa? Exacto, no seamos como niños de que siempre tenga que llegar a alguien a sacudirnos y a poder levantarnos, sino de nosotros buscar esa ayuda, porque a veces nos quejamos de esas personas, pero esas personas no saben tu contexto, no saben lo que estás pasando, entonces tú tienes que hablarle de lo que te está sucediendo en el momento. Es ir a buscar. Exacto, es ir a buscar. Y por eso es que llega la otra parte como respuesta. Como respuesta. Esto creo que te dice, literal, te dice Dios, en respuesta a esto, en Isaías 43:13. Ajá. Que te dice, porque yo el Señor, tu Dios, te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Como lo mencionamos antes, es como la mamá o el papá que llega a acudir en el momento indicado cuando tú tienes miedo. Exacto. O sea, tú dices, y no te está diciendo literalmente Dios, no tengas miedo, aunque cuando es Dios estamos tratando de que literalmente no va a haber esa barrera que te va a haber una barrera que no va a permitir que ese miedo se adhiere mucho a ti. Está ahí. Porque está ahí, es esa compañía, es lo mismo cuando tú sientes del amor de mamá, el amor de papá, el amor de ese mentor, de ese amigo, de esa persona, te das cuenta que en compañía de alguien el miedo se reduce. Es más llevadero. Es más llevadero, porque obviamente ya compartes. Y el compartir un peso se aligera la carga. Claro. Entonces, de este tema es de hablar. O sea, cuando tú estás con una persona que sabes que te apoya, esa persona se toma esa parte de la carga y ya no llevas tanto peso en tu espalda. Es mucho más llevadero. Es llevadero, exactamente. Y es lo que más o menos tratamos de aconsejar,
para literalmente como sigan estos 8 pasos, como dijiste, vamos a poner un link en la descripción. 6, perdón, y eso, 6 nos pasos. faltó mencionar uno, y después de esto lo quise mencionar, es que el miedo solo es miedo. Exacto. O sea, es un sentimiento nuestro, el miedo es esa sensación que es nuestra, pero que no nos define. O sea, no nos define, no tiene por qué dejar que el miedo, no tienes por qué dejar que el miedo influya tanto tu vida que dejes de soñar, que incluso, no sé, hay muchas cosas tristes. Hay que darse cuenta que el miedo, al ser parte de nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras emociones, cuando nos damos cuenta de lo que nosotros sentimos y le etiquetamos, nos damos cuenta que el temor somos mucho más que el miedo. Podemos manejarlo, sí, no con todo el control, pero sí podemos tomar esa rienda. Hay que tomar la rienda. Y creo que eso sería todo por el día de hoy. También quiero aclarar, bueno, más que aclarar, dar un pequeño agradecimiento también por toda en el área médica, que hoy actualmente estamos en Quito. Sí. Nos enfrentamos a una situación muy sanitaria complicada, muy complicada, la verdad. Pero en serio, muchísimas gracias a todos los que conforman el área médica. Ojalá un rato lo vean. Gracias por enfrentarse a ese miedo, por tomar la batuta de los que muchos como cristianos aún no podemos. Pero en serio, gracias por salvar tantas personas. Por ese apoyo, porque literalmente son soldados que han peleado esta buena batalla. Se han enfrentado, creo que, a uno de los problemas graves en la historia de la humanidad. Y estas personas han tomado la posta de otras personas que tal vez no correspondían. Y muchas veces se han tenido que alejar de sus familiares, de personas que amaban, porque quieren resguardarse de no contagiar a estas personas. Entonces estos médicos, estos héroes, podríamos decir, humanos sin capa, han mostrado esa valentía. Y hay no solo médicos, estamos hablando de muchas personas que han ayudado a que esto se vaya aplacando, que se vaya minimizando, que no sea tan fuerte el impacto de lo que estamos viviendo. Exacto. Esperemos que hayamos inspirado a alguien a buscar de otras personas para que en compañía aplaquen estos miedos, para que podamos salir de estas situaciones y que sigamos soñando por un Quito mejor y un mundo mejor. Un país, un mundo mejor, que lo veremos más adelante, siempre y cuando nosotros también tomemos nuestra posición. Nuestra posición para también enfrentar a lo que tenemos que enfrentar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estarán apareciendo. ¿Qué tenemos nomás? Sí, tenemos TikTok, Spotify, Facebook e Instagram para que puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que ahí estaremos subiendo tipo de contenido también para que puedan llegar a ustedes. También no se olviden, si es que les gustó este podcast, poderlo compartir con cualquier persona que ustedes crean que necesite escuchar de estos dos jóvenes que están incursionando en este mundo. En este pasaje. No nuevo, porque ya hemos hecho con anterioridad habíamos hecho algunos videitos, algún tipo de estos aspectos, pero jamás frente a una cámara hablando de un tema que creo que hoy en día es muy importante toparlo. Sí, está un poco serio el día de hoy este tema, y sin embargo esperemos mejorar en muchos aspectos. Perdonarán cualquier muletilla. Vamos a seguir esforzándonos. Claro, inclusive las personas que les gusta este tipo de contenido y digan, estos muchachos hicieron algo. algo marcaron. Esas personas pueden dejar en los comentarios, decir, oigan, pueden mejorar en esto, y nosotros siempre tomamos la consideración. Vamos a leerlos. Porque es parte del aprendizaje, la construcción de nosotros. Formar esto como profesionales, si es que algún rato nos dedicamos. Estamos formándonos como profesionales, literal. Y eso, ya. Eso simplemente. Así que muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. Estaremos subiendo contenido cada semana. Nos vemos. Chao, cuídense. Chau. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y darle a like.